Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Yo muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, hoy bueno, ustedes van a resolver un problema, yo los voy a ir guiando. Entonces déjenme poner compartir mi pantalla para que veamos de qué se trata. Mientras, por favor, mientras se van conectando sus compañeritos, unos 3 minutos para que preparen ahí unas hojas de papel y su calculadora, por favor, para hacer los cálculos, mientras se conectan sus demás compañeros. Muy bien. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos en este caso el problema. Entonces dice, una línea de transmisión con carga para una antena transmisora de radiodifusión opera a la frecuencia de 1200 kHz. Tiene una longitud de 100 metros y una impedancia característica de 500 ohms. Nos preguntan cuál es la impedancia en el transmisor si, inciso A, la línea está terminada a circuito abierto, inciso B, si la línea está terminada en cortocircuito, e inciso C, si la línea está terminada en su impedancia característica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si gustan apuntarlo en su hoja para que no les quede suelta. Nada más mientras, permítame darle el acceso a alguien que está esperando. O le toman captura de pantalla para que tengan en este caso el problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que se tiene que determinar? Pues vamos a ver cómo va la solución. Entonces, lo primero que hay que determinar, o bueno, lo que hay que determinar, porque vemos aquí en este caso, en el enunciado, que nos están dando una longitud, ¿verdad?, en metros. Y nosotros tenemos entendido que para el cálculo de la longitud de la línea está dada en términos de longitudes de onda. Entonces, como tenemos aquí en metros, debemos sacar la relación de metros a lambdas, o a longitudes de onda. Entonces, lo primero que tienen que hacer, por favor, calculen la longitud de onda a esta frecuencia, a 1200 kHz. Profe, ¿puede repetir qué teníamos que hacer primero, perdón? Lo primero que hay que determinar es la longitud de onda, porque lo que nos da en este caso el problema es los datos en distancia métrica, es decir, en metros. Entonces sabemos que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia. ¿Cuánto les da eso?
Serían 250. ¿Qué unidades? Kilómetros, ¿no? ¿Kilómetros? ¿Seguros que kilómetros? No, serían metros, ¿no? Sería en este caso metros, ¿no? La longitud de onda, en este caso, está determinada en metros. Entonces, como resultado da 250 metros. Entonces, si la longitud de onda son 250 metros, 100 metros, ¿a cuánto equivale en fracciones de lambda? Por regla de 3, entonces tenemos que esto equivale a 250 metros. ¿Ok? Y lo que queremos saber es cuánto va a valer esa longitud ahora a los 100 metros que nos está dando el dato del problema. Esto implica entonces que X sería 100 lambdas dividido entre 250, ¿no? ¿Cuánto resulta? Serían ¿Cuánto, perdón? 2 de lambda o 0.04 lambdas. 0.4 lambdas, ¿no? ¿Correcto? Sí. Es decir, entonces esos 100 metros de longitud física que nos está dando el problema equivalen a 0.4 lambdas a la frecuencia de 1200 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces nosotros necesitamos sacar la relación del producto de beta X, así como en las tablas que teníamos. Lo que tenemos que hacer es calcular el producto de beta X. Sabemos que en este caso beta es igual a 2pi dividido entre lambda, y multiplicaría en este caso a X, que sería 0.4 lambdas. ¿Cuánto les da eso? Lambdas con lambdas se cancela. A mí me da .01005. Bueno, no creo, Yo tampoco. porque es 2 por 0.4 sería 2.51, profe. 0.8 pi, ¿no? 32. A mí también me da 0.8 2.51. sería 0.8 pi, ¿no? Según la 2.51. calculadora, 4 quintos de pi. Sí, 4/5 de pi. Ok, Sí. Sí, fue 4 esto quintos de pi. Sí, es 0.8 pi, ¿no? ok, entonces sería 4/5 de pi, que es lo mismo que 0.8 pi, ¿no? ¿Esto qué sería? Radianes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces beta X nos da 0.8 pi o 4/5 de pi radianes. Voy a borrar aquí porque estoy escribiendo muy grande y la pizarra también queda pequeña. Entonces, voy a ponerlo por acá. Beta X, ¿verdad? Es, en este caso, da 4/5 de pi radianes. ¿Eso cuánto es en grados?
144. Correcto. 144 grados. 144 grados. ¿Ok? Entonces ya tenemos beta X, ¿verdad? Y nos da 144 grados. Entonces, bueno, pues ya tenemos este dato importante, ¿sí? Que nos va a servir. Voy a borrar de este lado para poder determinar lo demás. Entonces, para el inciso A, lo que me pide es determinar, ¿sí?, la impedancia del transmisor si la línea está terminada a circuito abierto. Entonces, para el inciso A, la Z es igual a menos J veces Z0 por la cotangente de beta X. Si sustituimos datos, ¿cuánto resulta eso? Z0 lo conocemos, ¿verdad? Beta X lo conocemos. Z0 nos dice el problema que vale 500 ohms. Y beta X sabemos que son 144 grados. Entonces, ¿cuánto resulta eso? Si me hacen favor de calcularlo. Me dio 688.19. ¿Correcto? Entonces, da 688.19 J ohms. Es decir, en este caso tenemos un valor positivo en el resultado, ¿verdad? ¿Qué tipo de efecto es? Inductivo. Inductivo, correcto. Entonces, fíjese muy bien, en el enunciado, ¿verdad?, que nos presenta el problema, nos dice que a circuito abierto, lo primero que pensaríamos es que a circuito abierto, pues la impedancia debería ser abierta como si fuese capacitiva. Pues no, porque justamente a los 100 metros, que equivale a los 4/5 de pi o 144 grados, justamente en ese punto tenemos un efecto inductivo, casi como si tuviéramos una línea en cortocircuito. ¿Ok? Entonces vemos que en función de la longitud de la línea, vamos a tener diferentes tipos de efectos, como se lo estuve explicando el día de ayer. Bien, para el caso B, nos pide la impedancia a cortocircuito. Esto es igual, la fórmula JZ0. Ok, JZ0 por la tangente de beta X. ¿Cuánto da de resultado, por favor? ¿Podrían calcularlo? ¿363.27? Ok, ¿positivos o negativos? Negativo. Ok, da menos 363.27 360.27. J ohms, ¿verdad? Correcto, entonces ahora
a esa longitud de la línea, es decir, 100 metros, que equivale a 144 grados o 4/5 de pi. Sí, ahí, aquí me falta, perdón, una Z. Ahí en ese punto, déjenme corregir aquí, que sería Z igual a JZ0 tangente de beta X. Ok, les comentaba, entonces, a esa longitud, si yo pongo la línea en cortocircuito, entonces, justamente en ese punto, se comporta como si fuese, en este caso, un circuito abierto, porque nos da un valor negativo, es decir, un efecto capacitivo. Bien, ¿y cuál sería la respuesta del inciso C? Que nos pregunta cuál sería el valor de la impedancia al valor de su impedancia característica. ¿Cuánto sería el resultado ahí? Es la más fácil y la que no saben cuánto es. ¿Es lo de circuito abierto? ¿Mandé? Perdón. ¿Es lo de circuito abierto? Perdón, profe, es que medio me perdí. No. Bueno, ¿cuál era la pregunta de el inciso C? Disculpe. A ver, voy a leer nuevamente el problema. Claro. Una línea con carga para una antena transmisora de radiodifusión opera a la frecuencia de 1200 kHz. Tiene una longitud de 100 metros y una impedancia característica de 500 ohms. ¿Cuál es la impedancia en el transmisor si la línea está terminada a circuito abierto, a cortocircuito y a su impedancia característica? ¿No sería a 500 ohms? Sería 500, profe. Son 500 ohms. Lo pensaron demasiado. Perdón. Sí, entonces aquí serían los 500 ohms. ¿Por qué serían 500 ohms, profe? ¿Es la fórmula de ZR es igual a Z0? En este caso, ¿por qué serían 500 ohms? Sí, profe. Es porque Z es igual a Z0, ¿no? Así es, porque cuando en este caso se encuentra el valor de la impedancia del receptor con el valor de la impedancia característica, entonces tenemos resultados, sí, que son constantes. Voy a borrar aquí para pasarme Ok, profe, muchas gracias. a la pantalla. ¿Sí puedo borrarle? Sí. Sí, sí. Sí, ok. Sí, para que pueda pasarme a la... Ok. Para que podamos ver justamente y reforzar la pregunta que tenían por ahí. ¿Por qué razón da eso? Pues porque, recordando que lo que nosotros estamos viendo es el comportamiento, ¿verdad?, de la línea de transmisión, y justamente cuando la línea está terminada en Z igual con Z0, sí, pues nos da esta relación 1, y por lo tanto, pues la impedancia nos da igual con Z0. Si nos vamos hacia atrás, que estaba viendo el comportamiento de la línea, y aquí es la línea de característica, nos vamos a particularmente aquí, donde está la gráfica de la impedancia, y vemos que la impedancia en el receptor es igual a la Z0 en toda la longitud de la línea. Por esa razón, pues el resultado es 500 ohms, que era el dato que nos estaba dando el problema. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, de nada. Gracias. Sí, entonces, bueno, por lo que vemos, nuevamente para no perdernos, lo que estamos analizando es el caso de ondas estacionarias. ¿Sí?
Entonces, lo que estamos viendo es ondas estacionarias. Déjenme buscar otra vez. Ok, ya lo encontré. Entonces, primero voy a compartir la pantalla. Entonces, recordarán que lo que estamos viendo es justamente lo que se refiere a una onda estacionaria. En principio empezamos a hacer el análisis de una línea de transmisión y recordarán que por ahí había un subtítulo que decía ondas viajeras. ¿Sí? Las ondas viajeras son, nuevamente, vuelvo a repetir, las que se muestran del lado izquierdo. Nosotros pensamos que todas las ondas son viajeras, pero como les dije esa vez, si nos ponemos a pensar a profundidad, no todas las ondas son viajeras. ¿Sí? Algunas de ellas, sobre todo en los instrumentos de música, ¿verdad? Les había comentado, por ejemplo, en un violín, en un cello, una guitarra, la onda no es viajera. ¿Sí? Y desde el punto de vista físico, en este caso que son ondas mecánicas, también tiene su equivalente en ondas electromagnéticas. Entonces, el caso de las ondas estacionarias, que es cuando la onda justamente no es viajera, es decir, que no se desplaza a lo largo de la línea, sino que se queda prácticamente en ese mismo lugar y se queda de forma estacionaria, y lo único que hace es que sus valores de sus amplitudes van cambiando. Si nos detenemos, por ejemplo, vamos aquí de que estoy señalando, vemos que sus valores tienen valores máximos positivos, ¿verdad? Y luego se van invertidos y se van a valores negativos. ¿Sí? ¿Y a qué se debe eso? Como lo expliqué en la sesión pasada, es porque la línea está considerada como una línea sin pérdidas. Y sabemos que el circuito eléctrico equivalente de una línea sin pérdidas solamente está compuesto por elementos reactivos, es decir, un efecto inductivo y un efecto capacitivo. La enorme desventaja de ese tipo de elementos básicos de circuito, que aunque internamente una línea de transmisión no los contiene, sino en realidad es su efecto, pero para nosotros, pues la descripción a través de ese tipo de elementos nos ayuda a entender de una manera mejor cómo se está comportando. ¿Sí? Lo que hace es que un elemento almacena energía mientras el otro se vacía. Y una vez que ese que se está vaciando se queda sin nada y el otro que se estaba llenando se completa, se lo regresa al anterior y así sucesivamente. Entonces, por esa razón es que se da este efecto que está cambiante. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la física mecánica, o la mecánica ondulatoria en este caso, lo que se presenta es fenómenos de oscilación. Justamente cuando tenemos energía en un elemento y se la pasa al otro y ese elemento lo regresa y así sucesivamente, entonces decimos que en realidad lo que tenemos son efectos de unas mecánicas oscilatorias. Y eso es lo que sucede justamente en un instrumento de medición, en un instrumento musical, perdón. En una guitarra, cuando nosotros le damos a la cuerda, lo que hace es vibrar. Y lo que nosotros escuchamos cuando sonamos una simple cuerda, no todas, una, ¿sí? Es una frecuencia particular, es una frecuencia a la cual está vibrando esa cuerda. ¿Sí? Eso es el equivalente en las ondas mecánicas. Algo similar sucede en las líneas de transmisión. Aunque ahí, pues obviamente no podemos escuchar porque las frecuencias son muy altas. Muchas veces el fenómeno se replica, es decir, se parece, es muy similar. Entonces, ¿qué sucede con las ondas estacionarias electromagnéticas? Pues sucede exactamente esa misma situación, nada más que se representa ahora con estos movimientos, donde podemos ver que tenemos máximos, ¿verdad? Y mínimos, si esto no es el cero, es decir, justamente la mitad que está aquí, que parte a la señal por 2, con valores positivos y negativos, lo eliminamos como justamente aparece aquí en la figura, entonces vemos que tenemos valores máximos en cierto instante de tiempo y valores mínimos, ¿sí? Tanto particularmente de tensión. Lo que se muestra ahí entonces es valores máximos y mínimos de tensión. Y eso pues nos va a llevar a otro concepto que ahorita les voy a explicar.
No sé si hay alguna pregunta al respecto de este tipo de comportamiento de la onda. Ninguno, profesor. Ok, y recordar que las ondas, la generación de ondas estacionarias se da justamente porque no tenemos un elemento que disipe esa energía. Si tuviéramos el circuito equivalente de la línea de transmisión completo, RLC y G, entonces esa energía que se almacena en alguno de ellos se consume particularmente en el elemento resistivo. Pero como desafortunadamente en el caso de las ondas estacionarias, ese valor de R es muy pequeño, entonces sucede ese fenómeno de onda que no se puede desplazar, es decir, que queda en estado estacionario. Entonces, si nos vamos a las diapositivas, ya una vez que vimos eso, vamos a definir un concepto, o se va a ver un concepto que se conoce como razón de onda estacionaria. En inglés se conoce como Standing Wave Ratio. Entonces, las siglas de Standing Wave Ratio es SWR. Y entonces, en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de las microondas, ¿sí? En el ámbito de la radiofrecuencia, se utiliza mucho el término SWR, que también es válido que se utilice razón de onda estacionaria. Es decir, aquí podemos definirlo con justamente dos siglas, ¿verdad? Como ROE, que esas ROE son, ¿verdad?, las siglas de razón de onda estacionaria en nuestro idioma, o en inglés, que es Standing Wave Ratio, que sería SWR. ¿Okay? Es muy común, obviamente, pues porque el inglés es el idioma oficial de la ciencia y la tecnología, que encontramos mucho en la literatura, como las siglas SWR. Pero nuestro idioma pues significa que es una razón de onda estacionaria. Ya acabo de explicar por qué se da el efecto de esa onda estacionaria, ¿verdad? Y también en la sesión pasada, que fue ayer, vimos, ayer y la anterior, la de la semana pasada, viernes, vimos cómo se comporta, en este caso, la línea de transmisión, ¿sí?, que es con características de onda estacionaria, ¿verdad? Bajo diferentes condiciones. Entonces, ya espero que ya se tenga claro el concepto, y entonces podemos hablar acerca de lo que es el SWR o la ROE. Entonces, como quieran llamarle, la ROE o el SWR, pues está definido como la razón que existe entre la mínima tensión, entre la máxima tensión eléctrica y la mínima tensión, entre el valor de la máxima tensión y la mínima tensión, de voltaje de radiofrecuencia, ¿sí?, a lo largo de la línea. Es decir, estos valores de tensión son prácticamente de radiofrecuencia, es decir, frecuencias de radio, frecuencias que se utilizan para transmitir, en este caso, señales de esa característica. Algo que es importante es que se utiliza, bueno, aquí utilizamos mucho la letra sigma, ¿sí? Y entonces sería en este caso lo que es la máxima tensión, ¿verdad?, dividida entre la mínima tensión de las señales de radiofrecuencia. Y ese resultado que nos da de esta ecuación, pues siempre es real positivo y nunca es menor que 0. Es decir, siempre vamos a tener valores entre 0 y pues más allá de 1 puede ser. ¿Ok? También esta relación se le conoce como razón de onda estacionaria de voltaje. Y cuando se utiliza razón de onda estacionaria de voltaje, porque justamente tenemos una relación de voltajes, entonces es Voltage Standing Wave Ratio,
simplemente lo que hace es que se le agrega esta V. Entonces, en la literatura, si ustedes llegan a consultar o en alguna página de internet, van a encontrar más comúnmente las siglas SWR y por ahí en alguna que otra tal vez BSWR, pero significa exactamente lo mismo, ¿ok? No debe de haber confusión. Y entonces, basándonos en la figurita o más bien en la página web que hace un momento les acabo de mostrar, si nosotros le tomamos una fotografía exactamente a la forma de onda, vamos a ver, se dieron cuenta cómo esto va cambiando, ¿verdad? Va aumentando y va disminuyendo. Cada lóbulo que tenemos aquí va cambiando y va disminuyendo. Y entonces, pues esa razón de onda estacionaria es la relación entre lo que es la tensión máxima que puede alcanzar dividido entre la tensión mínima, ¿sí? Esta sería virtualmente el cero, ¿verdad? Y digo que es virtualmente el cero porque no se utiliza, porque si se utilizaría entonces nos quedaría una división entre lo que es un valor máximo positivo y un valor máximo negativo, y eso no nos sirve, sino que nosotros lo que tenemos que agarrar como referencia es el valor mínimo que tenemos y de ahí determinar el valor máximo para que pueda, en este caso, obtenerse dicha relación. Entonces, esto sería una fotografía de justamente esos movimientos que acabamos de ver de la página web. Entonces, la razón de onda estacionaria, sigma, va a ser la relación de la magnitud de la tensión máxima dividida entre la magnitud de la tensión mínima, ¿verdad? Pero la tensión máxima debe estar compuesta por dos términos. El primero de ellos que corresponde a la onda incidente de tensión y el segundo, la onda reflejada también de tensión. Entonces, el valor máximo lo vamos a obtener cuando se sumen estas dos, ¿ok? Y el valor mínimo cuando estas se resten, es decir, cuando a la onda incidente de tensión se le reste la onda reflejada de tensión. Entonces, también podemos ponerlo, en este caso, la razón estacionaria o el SWR de esta manera. Tal que entonces, si dividimos entre B1 el numerador y también el denominador, o en este caso B1 que nos representa la onda incidente de tensión, nos quedaría el SWR como 1 más la relación de la onda reflejada de tensión dividida entre la onda incidente de tensión. Y sabemos que esto es el coeficiente de reflexión. En el denominador nos quedaría 1 menos la relación de la onda reflejada de tensión dividido entre la onda incidente de tensión, es decir, 1 menos el coeficiente de reflexión. Entonces, el SWR es 1 más el coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Entonces, estas son las diferentes formas de poder relacionar el término de la razón de onda estacionaria o el SWR. Y aquí que si hacemos un artificio, ¿verdad? Y por pura álgebra despejamos el valor del coeficiente de reflexión, nos resulta que el coeficiente de reflexión es igual a el SWR menos 1 dividido entre SWR más 1. Es decir, la razón de onda estacionaria menos 1 dividido entre la razón de onda estacionaria más 1. ¿Okay? Y se puede también determinar la magnitud del coeficiente de reflexión, que sigue siendo lo mismo. Simplemente, bueno, aquí se faltarían las barras de la magnitud para que nos dé en este caso positivo. Entonces podemos tener, ¿verdad?, el coeficiente de reflexión que habíamos estado manejando como la relación de la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente, ¿verdad?, en términos de las impedancias, ¿verdad? Por ahí tenemos una expresión, pero ahora lo tenemos en términos de lo que es el SWR o la razón de onda estacionaria. ¿Por qué es importante esta expresión que está particularmente aquí? Porque en muchos dispositivos, instrumentos de medición, equipos que manejan o que se utilizan para lo que es transmisión de radiofrecuencia, la especificación técnica que nos da el fabricante nos da un parámetro que es justamente este, es decir,
el SWR. Entonces, a partir de ese dato, nosotros podemos calcular el coeficiente de reflexión y sabemos que el coeficiente de reflexión pues es la relación de la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente, y eso nos hace, pues en este caso, tener una idea de qué es lo que está pasando cuando se le aplica ciertas frecuencias y ciertas señales con ciertas frecuencias a ese dispositivo, a ese sistema o a ese instrumento. Entonces, si sabemos que en este caso tenemos que el coeficiente de reflexión es igual a la relación, ¿verdad? Bueno, sería a sigma, que sería el SWR, menos 1 entre SWR más 1. Sabemos que sigma, que corresponde a la razón de onda estacionaria, es la relación de la tensión máxima entre la tensión mínima. Entonces nos quedaría B más entre B máxima entre B mínima menos 1 entre B máxima entre B mínima más 1. Entonces aquí, bueno, pues podemos regresarlo, ¿verdad? Multiplicamos, en este caso, por B mínima y nos quedaría en el numerador y en el denominador, y nos quedaría que la magnitud del coeficiente de reflexión nos quedaría la tensión máxima menos la tensión mínima dividida entre la tensión máxima más la tensión mínima. Y también el coeficiente de reflexión sabemos que es la relación de la impedancia en el receptor dividida entre la impedancia característica de la línea menos 1, dividido entre lo que es la impedancia del receptor, y este a su vez dividido entre la impedancia característica de la línea más 1. Esto nosotros vemos que lo denominamos impedancia normalizada. Entonces, de aquí en adelante, esta Z testada, como se marca aquí, se refiere a la impedancia normalizada. Entonces, Z testada es la impedancia normalizada, y esto sería la relación de la impedancia en el receptor dividida entre la impedancia característica de la línea. ¿Ok? Para quitar todo esto, ¿no? Y nos quedaría simplemente de esa manera su expresión. Entonces, si de aquí despejamos esta última expresión, despejamos Z testada, es decir, la impedancia característica, siendo el álgebra correspondiente, es decir, pasando el denominador para el término del lado izquierdo y despejando, entonces llegaríamos a que la impedancia normalizada, que sería la relación de ZR entre Z0, sería igual a 1 más el coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Entonces podemos ver que aquí en este caso el coeficiente de reflexión sabemos también que es la relación de la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la impedancia normalizada también nos quedaría en términos de lo que sería la tensión de la onda reflejada y la tensión de la onda incidente. Y a esta ecuación pues, se le conoce como la impedancia normalizada en el receptor. Esta sería para calcular la impedancia normalizada en el lado del receptor. Y bien, les voy a mostrar una tabla en la siguiente diapositiva, donde les voy a explicar algo que es muy importante. Del lado izquierdo de la tabla, en el encabezado, vemos que dice BSWR, ¿sí? Que es igual a SWR. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Luego tenemos en la columna del medio algo que dice pérdidas por retorno. Y luego tenemos aquí el porcentaje de la potencia reflejada. Entonces les voy a explicar un poquito así a grosso modo a qué se refiere con esto de las pérdidas de retorno para poder asociar lo que está mostrándose en esta tabla. Para ello me voy a salir de aquí y otra vez voy a volver a la pizarra. Permítanme un segundo.
¿Ustedes ya llevaron un curso de análisis de circuitos o están llevando el curso de análisis de circuitos? Sí, para el primero nada más, ya lo pasé. Bueno, cuando hacemos análisis de circuitos, se utiliza un concepto que normalmente se conoce como redes de dos puertos. ¿Qué significa eso de redes de dos puertos? Que ustedes tienen una caja aquí, que no saben qué hay en esa caja. Obviamente esta caja representa algo electrónico, por ser nuestra carrera, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un puerto del lado izquierdo y otro puerto del lado derecho. Y lo que nosotros no sabemos es qué es lo que hay aquí. ¿Ok? Entonces, en análisis de circuitos de corriente alterna, lo que se hace es lo siguiente. Se aplica una tensión en la entrada y una corriente en la entrada. A esto que está de este lado izquierdo de esta caja o este rectángulo se le conoce como puerto de entrada. Y al que está del lado derecho como puerto de salida. Entonces, por eso se dice que es un análisis de dos puertos. ¿Por qué? Pues porque tengo uno de entrada y uno de salida. Forzosamente uno tiene que ser de entrada y otro tiene que ser de salida. Puede ser que sea al revés, que el del lado derecho sea el de entrada y el del lado izquierdo sea el de salida. Pero bueno, por convención, al menos yo estoy acostumbrado a poner del lado izquierdo la entrada y del lado derecho la salida. Entonces se aplica una diferencia de potencial, ¿sí? Una señal que en este caso va a depender del tiempo y una corriente variante en el tiempo. ¿Ok? Yo no sé qué hay aquí. Sin embargo, puedo medir en el otro lado y ver cómo es la forma de onda de la corriente o el comportamiento de la corriente, cómo es, en este caso, el comportamiento de la tensión en el otro extremo. Con eso me puedo dar una idea más o menos de qué es lo que hay aquí. Si yo introduzco nuevamente o aplico una diferencia de potencial primero aquí y introduzco una corriente y mido de este lado, del lado derecho, más o menos me doy una idea de qué es lo que tengo aquí. Si ahora por el contrario voy a cambiar de color, yo quito estas que están aquí, pero no las voy a borrar. Ahora en el puerto 2 aplico una corriente, ¿verdad? Que es variante en el tiempo, y aplico una diferencia de potencial. Ahora en el otro extremo, yo mediría del lado izquierdo y también me daría una idea de qué es lo que hay conectado aquí. De tal forma que entonces, en términos generales, como yo estoy hablando del tiempo y puedo hablar de señales que contengan frecuencias, entonces yo podría aquí dibujar una cajita. Si me voy al dominio de la frecuencia, este sería una impedancia de entrada. Le voy a llamar impedancia Z1. Y puedo tener aquí, cuando hice la medición del lado derecho con los colores rojos, yo podría tener el valor de una impedancia 2, que es la que está del lado del puerto derecho. Y cuando yo hice la medición, ¿verdad? Aplicando las señales en color negro y medí del lado del rojo, hubo algo que hizo que pasara la señal del puerto de entrada de la izquierda al de la derecha. Entonces debe haber una cajita aquí que también debe ser otra impedancia. Y cuando yo aplico ahora esas señales en el lado derecho, que son a las rojas, y medí del lado izquierdo, que es donde están las negras, también me di una respuesta. ¿Okay? Bien, pues entonces yo, así de esta manera, puedo tratar de deducir qué es lo que se encuentra dentro de estos rectángulos que le estoy llamando zetas y que son impedancias. Si estas señales, que en este caso están en el dominio del tiempo, aquí le voy a llamar la señal, el voltaje 1, la corriente 1, y del lado izquierdo le voy a llamar corriente 2 y tensión 2 o voltaje 2. ¿Sí? Si entonces estas señales yo les cambio la frecuencia o les varío la frecuencia,
entonces yo podría saber en términos de frecuencia cuál es el valor de las impedancias que yo tengo aquí. Si yo no utilizo frecuencias y utilizo, por ejemplo, corriente directa, entonces el equivalente lo voy a poner aquí abajo, a ver si me deja dibujar, porque luego aparece ahí el recuadro. Yo tendría una resistencia a la entrada, una resistencia que sería de transferencia y una resistencia a la salida, en vez de tener estos bloques. ¿Sí? Este es el equivalente que yo tendría, si es que yo aplico corriente directa, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y yo podría tener una idea de cuánto valen estos resistores en términos de los resultados que tenga de este extremo cuando aplico del lado derecho la excitación, o de manera viceversa, si yo aplico del lado izquierdo, en este caso la señal de excitación, y ver qué es lo que tengo del lado derecho. ¿Okay? Esto si fuese a corriente directa. Pero como yo sé que la mayoría de las señales que manipulamos son variantes en el tiempo y además de diferentes frecuencias, entonces en vez de resistencias, utilizamos impedancias. ¿Sí me estoy explicando hasta el momento? ¿O lo estoy haciendo pelotas? Yo creo que sí entiendo. ¿Sí? Ok. Al menos ya uno sí dijo que sí. Ya eso ya es ganancia. Los demás, quién sabe. Creo. ¿Quién sabe si están? Pero bueno, ya al menos uno ya valió la pena la explicación, porque ya alguien dijo que sí, cree que sí le está entendiendo. Bien, entonces fíjense, ya son dos, perfecto, eso me gustó. Bien, entonces fíjense muy bien. Yo lo que hice, así en forma explicativa, es aplicar una señal aquí en entrada y medir del otro lado, del otro puerto. Y luego aplico una señal de este lado y medir de este otro lado. ¿Sí? Y más o menos con los resultados puedo darme una idea de cuánto vale esta impedancia o lo que hay aquí dentro de esta pequeña cajita. Pero para complementar lo que está marcado como Z1 y como Z2, yo lo que puedo hacer es excitar nuevamente con una señal de voltaje y corriente en el puerto 1, que está del lado izquierdo, y medir en el puerto 1 para ver qué es lo que pasa aquí. Si yo aplico un voltaje y una corriente, veo la respuesta exactamente en el mismo puerto en vez del puerto 2, entonces yo podría, en este caso, saber el comportamiento de la impedancia Z11. ¿Y qué quiere decir Z11? Estos simbolitos que están aquí o estos números que se presentan como subíndices, quiere decir que yo apliqué una señal en el puerto 1 en la entrada, que es este caso la entrada, y observé la respuesta en la misma entrada. Esa es la nomenclatura que se utiliza para decir Z11. De manera similar, yo puedo hacerlo del lado derecho. Aplico una señal en el puerto 2, pero en vez de medir del lado izquierdo, mido en el mismo puerto 2. Entonces, lo que yo hago es, en este caso, etiquetarlo como 2,2, donde significa que estos subíndices quiere decir que yo apliqué la señal por el puerto 2 y medí en el puerto 2. Y con eso yo puedo saber cuál es el valor de la impedancia que tengo en la salida, si es que este es el puerto 2 de salida, y Z11 sería el puerto de entrada. ¿Ok? Para el caso de esta impedancia que nosotros normalmente le llamamos impedancia de transferencia, hay dos opciones. Podría ser Z21 o podría ser, aquí lo voy a poner también, como Z12. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Vamos a ver. Si yo me voy a la parte superior, significa estos subíndices que yo apliqué una señal en el puerto 1 y medí en el puerto 2 y entonces me dio una cierta respuesta. Para el caso de abajo, lo que yo hice es aplicar una señal en el puerto 2 y medí en el puerto 1. ¿Ok? Si el puerto idealmente sería, si el circuito, perdón, idealmente fuese simétrico, Z21 y Z12 serían idénticos. Y eso quiere decir que lo que hay en el puerto
izquierdo es exactamente lo mismo que hay en el puerto derecho. Así es como se hace el análisis de impedancias en redes de dos puertos. Eso se los van a explicar o ya se los deben de estar explicando. Yo creo que no, creo que les falta un poquito en su curso de análisis de circuitos de corriente alterna. Bien, entonces, ahora, esto es válido para frecuencias bajas. ¿Qué pasa para frecuencias altas? Para frecuencias altas se utiliza algo similar. ¿Por qué tiene que ser algo muy peculiar o particular a frecuencias altas? Porque desafortunadamente, conforme se va incrementando la frecuencia, el comportamiento de los elementos básicos de circuitos que conocemos, R, L y C, cambian. ¿Sí? Ya si más adelante después les interesa estudiar un posgrado, particularmente en cosas de microondas, van a aprender que en este caso los circuitos RLC cambian su comportamiento. Y entonces, al utilizar ahora un circuito de mayor frecuencia, ¿sí? Este análisis que se está haciendo y todo lo que les están enseñando o les van a enseñar de análisis de circuitos a bajas frecuencias ya no se aplica. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque la frecuencia es tan alta, entonces las condiciones del circuito cambian. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace en ese sentido es, en vez de meter una señal de voltaje y corriente independiente, lo que se hace es meter una señal de potencia. Aquí lo que se mete es una señal de potencia en el puerto de entrada y ahora una señal potencia en el puerto de salida. Y se hace un análisis de manera similar. Si se aplica la potencia en la señal de entrada, o sea, del puerto de entrada que está del lado izquierdo, se mide lo que hay del lado derecho y viceversa, para poder determinar cómo se comporta el bloque que está entre los dos. ¿Okay? Entonces, a altas frecuencias, aquí se utiliza otro concepto. Un concepto que nosotros llamamos como parámetros S, parámetros scattering. Y esos parámetros S tienen una equivalencia a algo similar a lo que hace un momento expliqué, nada más que es ligeramente diferente. ¿Sí? Esos parámetros se conocen como parámetros de dispersión y utilizan más o menos lo mismo que los acabo de explicar. Entonces aquí sería S21, S11 y S22. De la misma manera, ahora lo que se hace es aplicar una señal de potencia al puerto que está del lado izquierdo, que es de entrada, y esto significa que la señal entra por el puerto 1 y se mide en el puerto 1. Y cuando se hace esto, lo que nosotros obtenemos son lo que conocemos como las pérdidas por retorno. ¿Sí? Si la impedancia que se conecta aquí en el generador coincide con la impedancia de entrada, en este caso, del circuito, entonces no debería haber reflexión de la onda. ¿Y eso qué significa? Que las pérdidas por retorno pues son infinitas, es decir, que no se regresan nada, hay muchísimas pérdidas. Eso es ya en un análisis a altas frecuencias. Nuevamente, si la impedancia que yo tengo aquí en el generador, ¿verdad?, es igual a la impedancia de entrada que tengo aquí, entonces la señal que llega por este lado no se regresa, es decir, esta no existe. Eso significa que las pérdidas por retorno son muy altas, es decir, todo se está perdiendo aquí y no se está reflejando nada. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. En caso contrario, si la impedancia de aquí es diferente a la que está en esta cajita, entonces sí tendría una señal que se me va a regresar. Y entonces yo digo que las pérdidas por retorno son pequeñas. Eso significa que tengo una onda reflejada. ¿Ok? Entonces, nada más hasta ahí les voy a explicar. Ya lo demás, ¿no? Para no hacer los pelotas.
¿Por qué razón nada más esto? Porque esto es lo que viene en las tablas y es justamente ahorita lo que les voy a mostrar. Entonces, déjenme borrar para que nos quede esto. Entonces, estos conceptos solamente se aplican a lo que son microondas y señales de radiofrecuencia. ¿Por qué razón? Pues porque la teoría de circuitos cambia justamente cuando tenemos frecuencias mayores. Entonces, lo que tenemos aquí en la tabla es del lado izquierdo lo que es el VSWR, en la tabla de en medio las pérdidas por retorno que acabo de explicar, y del lado derecho el porcentaje de la potencia que se refleja. Entonces, el formato, como se especifica, ¿sí?, por convención, es el que se muestra aquí en la tabla. El VSWR no se pone nada más VSWR igual a 1 o a 2, sino que se utiliza, vean cómo está el formato. Del lado derecho siempre se pone 1, y luego le siguen, y si vamos de derecha a izquierda, se pone 1, y luego se ponen 2 puntitos, y luego se pone el dato de lo que es el VSWR o el SWR. Por ejemplo, el primero de ellos podemos ver que dice 1, 2.1. Cuando tenemos el dato justamente 1, 2.1, que es el que estoy aquí marcando, nos dice que las pérdidas por retorno son infinitas, es decir, no se regresa nada. Y eso significa que la potencia que se está reflejando es 0. Ese es el caso ideal, el mejor de los casos. Quiere decir que el sistema se encuentra perfectamente acoplado y no voy a tener regreso de ningún tipo de señal. ¿Okay? No nos vamos a ir con cada uno de ellos, pero por ejemplo nos vamos a ir por ejemplo aquí, 1.9. Ahora en vez de ser 2.1, dice ahora, aquí lo voy a escribir, 1.9, y luego 2 puntitos, 1. Esto que está aquí es el que estoy señalizando acá, y cuando tengo un VSWR de 1.9, 2.1, significa, en términos de decibelios, que 10.16 decibelios se están regresando. Es decir, aquí la cajita que puse de las redes de los puertos, ¿sí?, lo que entra es la señal de potencia, y 10 dB se están regresando. Como yo no sé exactamente la relación en decibelios, y no estoy tan acostumbrado, me sirve la columna que estoy mostrando del lado derecho. Y si nos vamos aquí, significa que cuando yo tengo un VSWR de 1.9 a 1, así es como se lee, 1.9 a 1, significa que casi el 10% de la señal de esa potencia que estoy insertando aquí se está regresando. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Una pregunta, ¿los VSWR pueden ser, no sé, infinitos o se Puede van ser muy grande, como por ejemplo, vamos aquí hacia el final, hacia la tabla. Si yo tuviese un valor muy grande de VSWR, por ejemplo, vamos aquí, simplemente al penúltimo, 6.0 a 1. Cuando ustedes miden un valor de 6.0 a 1 de VSWR o SWR, significa, ok, aquí en dB tal vez ustedes no están acostumbrados, pero si nos vamos a la tercera columna, que es la que les da una mejor visión, dice que casi el 51% de la potencia que se ingresó a esta cajita se te está regresando, es decir, la mitad se te está regresando. Entonces, entre más grande sea este número, el que está de este lado, vas a tener mayor potencia reflejada. ¿Cuál es el mejor de los casos? Cuando tienes el valor 1 a 1. Ok, profe. ¿Sí quedó claro? Sí, en su mayoría. Tengo mis buclecitos, pero sí me entendí.
¿sí? Tal vez esta columna, la que está en medio, les cuesta un poco de trabajo porque no están habituados a utilizar unidades de decibelios, pero por esa razón está la columna que está del lado derecho, que nos dice el porcentaje de potencia que se regresa. Y vemos que aquí es muy crítico. Si yo estuviera metiendo, por ejemplo, 10 watts, eso significa que 5 watts se me están regresando y solo los otros 5 se están consumiendo aquí en la impedancia de entrada. Y que se me regrese la mitad de la potencia es demasiado. O sea, estoy perdiendo demasiada potencia. ¿Cuál es lo ideal? Pues es que yo me aproxime a la relación 1 a 1. ¿Sí? Que esté lo más cercano en la tabla, en la parte más alta de la tabla. Que, por lo que vemos en términos de porcentaje de potencia reflejada, son valores bajos. ¿Vean? Son valores muy bajos de porcentaje. Eso significa que entonces la mayor parte de la potencia que se está inyectando a esta caja se está consumiendo en ella misma y no se está regresando a la fuente, obviamente, que produce esa potencia. ¿Alguna pregunta? Yo sí, prof. La verdad no me quedó muy claro todavía la primera columna. ¿A qué se refiere el 1, 2.1, 1.1, 2.1? Perdón. El número que está del lado izquierdo, que es este, aquí lo puse porque es más fácil de ver que el de este lado. Si se fijan, el del lado izquierdo es el que está cambiando de valor a todo lo largo de la columna. Y desde el lado derecho siempre se prevalece con un valor unitario. Esto significa que lo que se está metiendo aquí es una potencia unitaria. Y en términos de ese valor de potencia unitaria, ¿cuánto estás teniendo a la salida? ¿Sí? Entonces, por esa razón, este numerito que está del lado izquierdo, que aquí lo estoy agrandando, es el que importa. La forma en cómo se expresa es justamente como se pone aquí 1, 2 puntos, 1. ¿Sí? Ese es el formato en cómo se debe expresar. Es incorrecto que ustedes pongan SWR igual, por ejemplo, con 1.5. ¿Sí? Este no es la forma correcta de expresarlo. ¿Sí? No deberían de expresarlo así, sino deberían de expresarlo un SWR de 1.5, 2 puntos a 1. Esa es la manera correcta. No sé si con eso queda claro. Sí, mucho mejor. Gracias, profe. De nada. A eso se refería con la fórmula, ¿no? Que siempre va a ser un valor real mayor que 0. Así es. Siempre va a ser un valor real mayor que 0. Y puede irse, si se fijan, voy a borrar todo los garabatos que escribí. Hasta el final de la tabla puede irse hasta un valor infinito. Y si nos aproximamos hacia infinito, es decir, si aquí tiene un número muy grande, 1000, 10,000, 5000, va a suceder que la mayor parte de la potencia, en vez de que se consuma en la cajita donde nosotros lo vamos a utilizar, se le regrese. Y pues eso es lo que no queremos. ¿Alguna otra duda que tengan? Y también para calcular los decibeles, eso ya teniendo el BSWR. Así se hace la conversión ya a decibelios. Sí. Ok. Pero entonces ya después veremos la fórmula, ¿no? Sí, aunque en realidad aquí esta columna que está en medio se refiere a lo que les acabo de explicar, que se conoce como pérdidas por retorno. Okay. Y la fórmula es diferente, no la vamos a ver. La idea de esto es, más que nada, es que vean cómo da la relación que tenemos del BSWR con la potencia que se refleja, que está en la columna tercera. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, pues si no tienen preguntas, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Y continuamos
el próximo viernes. Muy bien, profesor. Muchas gracias. De nada, que tengan buena tarde. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Sí, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.